Y llegó el momento de otro episodio del podcast Pensando Entrenando. Este es el episodio número 42. Y el día de hoy voy a hablar de cosas muy básicas, de temas de preguntas que tienen personas cuando inician o cuando intentan comenzar la mejora de hábitos de ejercicio, comida, descanso y cualquier otro hábito asociado. Y estas preguntas las he recopilado a través del tiempo, a través de varios meses y semanas, porque llegan muy frecuentemente. Son preguntas que parecen sencillas si eres una persona que tiene experiencia ya y que tiene tiempo en este mundo de intentar ser más activo, pero para principiantes puede hacer la diferencia entre mantenerse en el nuevo hábito o dejar el ejercicio y pensar de que simplemente no es para mí. Así que sin más, empezamos con la primera pregunta que tengo en la recopilación, y más que una pregunta es un comentario. Mucha gente que nunca ha hecho actividad física o ejercicio programado me comenta, eh, normalmente, usualmente, que no se asocian a un gimnasio, que no se ven relacionados al mundo del entrenamiento o que se sienten excluidos de participar en actividades de ejercicio porque sienten que se sienten fuera de lugar prácticamente o básicamente. Y yo diría que eso puede ser en parte culpa de la industria, porque muchos negocios, muchos comercios tienen nichos. Tiene que ver, por ejemplo, con culturismo, tiene que ver con el CrossFit, tiene que ver con deportes competitivos de cualquier tipo y tiene que ver con otro tipo de actividades en los que las personas que participan pueden ser muy competitivas, que no está mal, está bien, porque es parte de superarse a sí mismo. Pero las personas que están apenas iniciando o que les ha costado mantenerse activos o que les ha costado mantener un buen estado de salud, piensan que nunca van a llegar a eso, ven ese nivel como muy lejano y simplemente lo abandonan. Aunque afortunadamente han surgido propuestas distintas que tratan de incluir a personas que son completamente sedentarias o que tienen una idea de que el ejercicio físico simplemente no es para ellos porque es demasiado difícil. Y a estas personas yo les puedo decir que no se rindan, de que el trabajo de entrenador, de coach, de profesor de educación física, de especialista en movimiento humano, no es jactarse de que podemos hacer más peso, más libras. Sé que hay sujetos y entrenadores que sí lo hacen, pero el propósito general de los buenos profesionales no es simplemente mostrar que podemos hacer el ejercicio más difícil o levantar más peso o ser el que más hace en deadlift o en squat, sino poder enseñar a las personas que a pesar de que estén en nivel cero, son capaces de empezar gradualmente a moverse, de empezar a ganar fuerza, confianza, porque lo primero que se gana es confianza y la creencia de que somos capaces de superar obstáculos. De eso se trata el ejercicio físico, de superar obstáculos en forma de movimiento físico que al final programa tu cerebro, programa tu mente, programa tu voluntad humana para atreverte a hacer más cosas, incluso en otras áreas que no tienen nada que ver con ejercicio. Así que a las personas que me dicen que no se ven en un gimnasio, les diría que no se rindan, que sigan buscando, que están surgiendo propuestas y ya existen propuestas para incluir a todo el mundo. Yo trato de decirles a las personas y de recordarles de que yo no siempre fui, bueno, siempre fui activo, pero no siempre tuve una súper buena condición y que simplemente lo que tuve que hacer fue moverme, empezar a moverme. La única forma de perder el miedo a moverse es moviéndose. Y si no sabes cómo hacerlo, mi recomendación es que contactes a un profesional idóneo que te dé una estrategia, que te ayude a trazar objetivos y eventualmente verás cómo vas a superar tu nivel actual y del 0 llegarás al 1, después al 2 y cuando mires hacia atrás ni siquiera vas a creer dónde empezaste. Así que sería mi consejo para las personas que no se ven a sí mismas en un gimnasio, que es válido. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cuánto tiempo de ejercicio se recomienda a la semana para mantenerse saludable? Y esta pregunta puede ser muy relativa a la persona, así que la respuesta, que es una respuesta que mucha gente no le agrada, es depende. Y es una respuesta bien general. Pero básicamente depende de tu experiencia pasada, si eres una persona activa, si eres totalmente inactivo, si vienes de una lesión, si tienes un trabajo que es muy demandante para tu nivel de estrés,
si eres una persona muy ocupada con tareas de la casa o del trabajo, tiene que ver con cuánto comes, tiene que ver con tu objetivo. Pero la recomendación general es que te mantengas haciendo actividad física, que se refiere a, por ejemplo, caminar todo el tiempo que puedas. Y la recomendación oficial es que mínimo X cantidad de pasos, que pueden ser 7.000, 8.000, pero si puedes 3.000 en vez de cero, fantástico. Y en cuanto a ejercicio de fuerza, lo ideal sería vivir en un área rural en donde tengas que mover objetos todos los días, cargar cosas. Pero si ese no es el escenario, la recomendación que yo podría dar es intentar 2 días a la semana de ejercicio de fuerza estructurado para promover la masa muscular, para promover densidad ósea, para mejorar el metabolismo, para ganar fuerza e independencia. Así que movimiento físico regular como caminar todo el tiempo y actividad física de fuerza 2 veces por semana sería lo mínimo. Podría ser hasta 3 o 4 dependiendo de tu objetivo, dependiendo de tu estado, pero básicamente se puede empezar allí. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la mejor hora del día para hacer ejercicio? Y la mejor hora del día para hacer ejercicio idealmente tiene que ver con tu estado hormonal, tiene que ver, por ejemplo, con en qué momento el cortisol está en su nivel más alto, y es temprano en la mañana alrededor de las 9. Pero esa recomendación puede ser un poco irreal para personas que tienen un trabajo con horario regular, porque a las 9 de la mañana prácticamente que todo el mundo está trabajando. Y la otra mejor hora para ejercitar es en la tarde, cuando tienes mejores reservas de glucógeno y cuando tienes un mejor estado de alerta para hacer cosas que son demandantes. Pensemos en ejercicios que requieren hacer mucho esfuerzo físico, mucha fuerza, o que requieren de mucha coordinación y agilidad. Así que las 2 horas óptimas son o en la mañana alrededor de 9 o en la tarde entre 4, 5 hasta 6 de la tarde, 7 de la noche máximo. Si vas a hacer actividad de baja intensidad como caminar, trotar, incluso una buena hora podría ser temprano en la mañana, pero las que requieren mayor enfoque, mayor concentración, mayor producción de fuerza, las horas óptimas son en el momento que hay más cortisol, alrededor de las 9 de la mañana, o en la tarde cuando tengas más glucógeno y más estado de alerta. Otra pregunta más que tengo por acá: ¿qué tipo de ejercicios son los más efectivos para principiantes? Y esto es relativo, porque tiene que ver con el objetivo que estás buscando. ¿Qué estás buscando? Más fuerza, estás buscando ser más apto en un deporte, pero por lo general las personas intentan ponerse activas para recuperar su salud. Así que me atrevería a afirmar que los ejercicios más efectivos para principiantes son aquellos que utilizan varios grupos musculares a la vez. Pensemos en sentadillas, pensemos en alguna variante de peso muerto, alguna variante de press de banca o de empuje, alguna variante de remo y press de hombros o press hacia arriba. Los 5 básicos que me atrevo a decir funcionan para prácticamente todo el mundo porque activan, si se realizan todos, prácticamente que toda la masa muscular. Te enseña a moverte en diferentes planos y con diferentes patrones. Y también el gasto calórico y la masa muscular que se activa es mayor que si haces ejercicios aislados, por ejemplo, algo para el brazo, algo para el hombro, algo para la pantorrilla, y le vas a sacar más beneficio al tiempo que pases en el gimnasio o donde sea que hagas ejercicio físico. Así que la respuesta corta es ejercicios multiarticulares, o sea que sean varios grupos musculares los que trabajen a la vez. La siguiente pregunta que tengo es: ¿cómo puedo mantener una dieta balanceada sin sentirme privado de mis alimentos favoritos? Y esto es un problema bastante común porque es cierto que como sociedad consumimos demasiada comida para el gasto calórico que tenemos en general. Somos personas que trabajamos en escritorio, la mayoría, y que tenemos poco movimiento físico, y al mismo tiempo tenemos mucho acceso a comida y mucho acceso a productos que parecen comida, mucho acceso a ultraprocesados, que quiero decir como ultraprocesado cuando hay demasiados ingredientes que son preservantes o que están agregados solamente para tener más sabor, para hacerlos más hiperpalatables o para que duren más. Eso es un ultraprocesado, y el abuso de ultraprocesados para el cuerpo es difícil de manipular porque evolucionamos con comida mucho menos palatable, mucho menos intensa en sabor y más densa en nutrientes, pero con menos energía.
Y el ultraprocesado va completamente en la dirección contraria. Es mucha energía por unidad de espacio o mucha energía en comparación a comida real y hiperpalatable, que significa que tiene un sabor tan intenso que sobrepasa la capacidad del cuerpo de decirte que pares de comer. Y esa es la razón por la cual, o una de las razones principales por las cuales comemos en exceso. Aparte de que simplemente tenemos que descargar una aplicación, llamar por teléfono y la comida viene en media hora, una hora, y el esfuerzo para cocinar prácticamente que se remueve. Yo diría que entonces la idea no es privarte excesivamente de las cosas o caer en una restricción severa, porque podría causar un estrés mental y incluso un trastorno de conducta alimentaria. Lo digo porque lo he observado, porque está documentado y porque en alguna medida tal vez he sufrido de este estrés por privación. Mi estrategia entonces es identificar cuáles son esos alimentos que cuando consumes se te hace muy difícil detenerte, muy difícil parar. Identificar en qué momentos los consumes y tratar de limitar, la palabra es limitar, no restringir por completo, limitar o regular esas comidas, esos alimentos para momentos sociales, para cuando sales de tu casa y tratar de no tener de reserva permanentemente ese tipo de sustancia, ese tipo de alimento, ese tipo de producto, porque por simplemente por efectos o por la parte racional te va a costar mucho detenerte, porque estamos, siempre lo digo, programados para sobrevivir, o sea, buscar la mayor cantidad de energía posible, porque el cuerpo evolucionó así, y también estamos diseñados para reproducirnos. Así que vamos a buscar lo que contenga más energía por instinto y por lógica. Va a ser muy difícil, solamente con la razón lógica, detenerse y ser eh, coherentes y parar. Así que esa es la estrategia preferida. Limitar esas situaciones a eventos sociales y tratar de no llevar la comida o los alimentos que se te hacen muy difícil dejar de comer a la casa de manera ilimitada por lo menos. Otra pregunta que es bastante frecuente es ¿cuántas horas de sueño se consideran suficientes para un buen descanso? Y la respuesta corta es lo óptimo es 8, lo mínimo pueden ser 6, 6 y media, depende de tu individualidad, porque el sueño no simplemente no es una unidad simple, el sueño está compuesto por fases REM, fases no REM, profundas y no profundas, y todas deben cumplirse para que se haga un ciclo de sueño completo. El asunto es que si no logras la cantidad de tiempo en cada fase durante la noche, a pesar de haber completado en teoría una cantidad total de sueño mínima como 6 horas y media, 7 u 8, tu descanso va a ser de peor calidad. Pero la respuesta corta para esta pregunta es al menos 6 horas. Y no solamente importa la cantidad de horas, sino que también importa el momento. Y las horas óptimas para dormir pueden estar ubicadas entre 10 de la noche y 6 de la mañana, porque tiene que ver con el momento en que se liberan ciertas hormonas que te permiten, como la hormona de crecimiento, testosterona, y también se libera desecho metabólico del cerebro que está producido durante el día para que haya memoria, para que haya aprendizaje, para que haya recuperación del tejido muscular, para que haya recuperación también del sistema digestivo y de todos los demás órganos del cuerpo. Entonces, 6 horas mínimo, 8 horas óptimo, pero también importa la hora. Pregunta que es muy recurrente también ¿es necesario contar calorías al seguir un plan de alimentación saludable? Y yo diría que no es necesario, pero que contar calorías podría ser una herramienta útil para algunas personas que intentan comprender el impacto de lo que están comiendo o intentan comprender si están comiendo lo suficiente o están comiendo de más. Entonces, no es necesario, pero si te sirve para entrar en conciencia de cuánto debes comer, porque tienes un objetivo específico, quieres ganar, por ejemplo, masa muscular, quieres perder peso, o eres un deportista que sabe que tiene un gasto X por la cantidad de horas de entrenamiento que tienes, posiblemente contarlas sea útil, pero no es indispensable. Incluso contar calorías de manera continua se puede volver un hábito obsesivo y que puede traer mucho estrés más allá del beneficio. Así que respuesta corta, no es necesario. Y una pregunta relacionada con las calorías es, ¿cuánta comida debo consumir?
Y esto está relacionado con tu individualidad nuevamente. Tiene que ver con tu nivel de actividad física, con tu cantidad de masa muscular, con tu nivel de estrés, que es difícil medir cuantitativamente, sino que lo vas a sentir, es personal. Así que un indicador fácil de seguir sería el nivel del hambre. Si estás priorizando comida de verdad, me refiero a comida mínimamente procesada, comida que fue hecha en casa preferiblemente, en ese momento si tienes hambre de manera muy recurrente o acabas de comer y ya pasó media hora, una hora y tienes hambre, muy posiblemente estás comiendo menos de la cuenta. Y por el contrario, si te sientes demasiado lleno después de comer o si sientes que estás ganando peso a pesar de que estás comiendo entre comillas saludable, muy posiblemente estás comiendo de más. Hay fórmulas para medir la cantidad de comida, hay formas de medir porción, pero más allá de fórmulas y métodos, los principios básicos son comer de acuerdo a la individualidad y poner la atención a cómo te sientes y a nivel de hambre. El hambre está ahí no porque sí o para molestar o para ser incómoda, sino que el hambre es un indicador que nos obliga a sobrevivir y que nos indica de que estamos comiendo suficiente o no. Así que esa es la respuesta simplificada. ¿Cuáles son los beneficios de incorporar entrenamiento de fuerza en mi rutina de ejercicio? Y bueno, siempre discuto que anteriormente, hace tal vez 30 años, tal vez un poco más, se priorizaba por completo el ejercicio de resistencia o conocido popularmente como cardio. Y esa tendencia ha cambiado porque nos hemos dado cuenta de que es indispensable mantener masa muscular, no solamente por cómo nos queda la ropa o por cómo nos vemos o por el concurso de X deporte o lo que sea, sino que tiene mucho que ver con regular la glucosa, que es el combustible principal proveniente de la comida, y también tiene que ver con nuestra habilidad y capacidad de realizar tareas de manera independiente, tiene que ver con la postura, tiene que ver con estados antiinflamatorios y también tiene que ver con digestión, tiene que ver con todo, la masa muscular. Entonces el beneficio de establecer rutinas que contengan ejercicio de fuerza es indispensable. Eso de solamente correr, caminar, sí es actividad física, sí es ejercicio, pero no desarrolla la fuerza ni la masa muscular. Entonces es indispensable. Ahora, definiendo qué es entrenamiento de fuerza, la forma simple de definirlo es cualquier tipo de actividad que obligue a tus músculos, a tu cuerpo, a generar tensión para que esa tensión venza una resistencia o venza un peso. Piensa, por ejemplo, en un squat. Piensa solamente en levantarte de una silla. Eso ya es ejercicio de fuerza. Y obviamente debe ser progresado a través del tiempo con más carga, variando la velocidad del ejercicio, variando la posición. Hay muchas formas de progresarlo. Pero definitivamente el entrenamiento de fuerza es una obligación, más en una época en la que todas las tareas son prácticamente automatizadas. No estamos obligados a cargar nada, no estamos obligados a vencer resistencias de manera regular, así que tenemos que autoimponernos ese tipo de actividad para ser fieles a la programación genética que tiene que ver con hacer cosas que nos fuercen a estresar el organismo de manera programada. De lo contrario, el envejecimiento va a ser más acelerado, vamos a tener más posibilidades vamos a ser más propensos a lesiones físicas y vamos a tener un deterioro cognitivo y físico notable. Así que siempre incluye ejercicio de fuerza, siempre que puedas. Otra pregunta relacionada con ejercicio tiene que ver con el descanso y dice, ¿debería hacer ejercicio todos los días o es mejor descansar ciertos días? La respuesta corta es, el descanso es indispensable para la adaptación. Estrés más descanso igual adaptación. Y debemos tratar esto como una ecuación en donde falte un elemento. Si falta estrés y hay descanso, no hay adaptación. Si hay estrés, si hay descanso y no hay estrés, definitivamente no va a haber adaptación. Es necesario poner al cuerpo en alerta y permitirle recuperarse para llegar a un estado de equilibrio mayor al anterior. Esto es regla. Así que realizar ejercicio todos los días, pensemos por ejemplo, todos los días vamos a hacer algo que requiere usar las piernas, los músculos, el tejido conectivo no se va a recuperar, solamente va a haber estrés, no hay recuperación, así que no hay adaptación.
Lo que sucede es que entramos en un estado de alerta y podemos comenzar a sufrir de lesiones, de estrés crónico, y esa no es la idea. La idea es hacer algo difícil, descansar y repetir y repetir y repetir. Y solamente así ocurrirán cambios significativos en la masa muscular, en tu capacidad de ejercer fuerza y en tu capacidad de resistir esfuerzo mental y físico en general. Así que todos los días ejercicio no es una buena recomendación, aunque para ciertas actividades como el culturismo, por ejemplo, hay métodos de entrenamiento en los que se entrena grupo muscular por día. Pero creo que es más efectivo para la población general agrupar el ejercicio físico de manera tal de que en 3 o 4 días se cubra todo lo que se quiere trabajar en vez de pasar 5 o 6 días, incluso personas que lo hacen 7 días, porque la vida no solamente es estar metido en un gimnasio. La idea no es vivir para entrenar, sino entrenar para facilitar tus tareas diarias, para mejorar tu estado de salud y para ser capaz de hacer cosas que pensabas que no podías. Pero si vives para entrenar, vas a estar o vas muy posiblemente a entrar en un estado de estrés crónico y continuo, porque hacer ejercicio va a ser el centro de tu vida y no creo que tampoco sea una práctica saludable. Así que siempre intenta incluir días de descanso. Otra pregunta relacionada con comida dice, ¿cuáles son las opciones o cuáles son algunas opciones de snacks saludables para mantener la energía durante el día? Y esto es debatible porque yo diría que los snacks o las meriendas o si básicamente esos son los dos términos que se usan más aquí en Panamá, no son indispensables porque si las porciones en las comidas principales, pensemos en desayuno, almuerzo y cena, ya cubren tu requerimiento energético, cubren tu cantidad requerida de macronutrientes, entonces no es necesario comer snacks. Pero algunas personas tienen problemas con comer la cantidad requerida en 3 comidas y tienen la práctica de incluir comidas en medio de comidas llamadas snacks o meriendas. Y algunas opciones saludables para mí, en mi concepto, son proteínas, son carbohidratos, preferiblemente de bajo índice glicémico, aunque esto podría variar si eres deportista. Pero por ejemplo, un yogurt con una fruta, puede ser queso, puede ser batido de proteína, pueden ser frutos secos en general. Y la idea es, dije frutas aquí, pero el tipo de fruta va a depender de la individualidad de la persona, porque un individuo con resistencia a la insulina, con problemas para controlar su glucosa, si le digo que coma constantemente banana o guineo, ese azúcar posiblemente no sea manejable para esa persona, pero para alguien que hace deporte posiblemente sí. Así que hay que individualizar y ver el contexto de cada persona, pero por lo general sería carbohidrato con proteína y obviamente esa proteína tiene algo de grasa para que no sea solamente carbohidratos que causen picos de glucosa que al final pueden ser problemáticos. Y si vas a comer frutas, preferiblemente incluye siempre una nuez, un yogurt, alguna grasa o carbohidrato que ayude a bajar ese impacto de esa glucosa que entra al cuerpo casi siempre de manera rápida si es una fruta. Y también podrías desayunar, comer como snack una proteína sola, como el caso del batido de proteína. Así que son las opciones preferidas. No siempre, porque lo digo aquí, lo hago de manera perfecta. Hay veces que mis snacks, por no planificar mis comidas correctamente, son cosas que no debería comer. Así que sí hay que planificar la comida. Y la siguiente pregunta tiene que ver exactamente con lo que acabo de mencionar. Y dice, ¿cuánto tiempo debería dedicar a la planificación de mis comidas y rutinas de ejercicio semanalmente? Voy a referirme a la primera parte de la pregunta primero. Y este es un tema difícil porque en esta época, en donde el tiempo escasea, en donde la mayoría de las personas trabajan lejos de sus casas, la mayoría, y si trabajas en casa también tienes tiempo limitado, planificar las comidas es un tema que puede consumir bastante tiempo, ya que cocinar todo el tiempo puede ser complicado, a menos que tengas acceso a pagarle a alguna persona o tengas a alguien a cargo para esa comida. Pero diría que planificar la comida de 1, 2 y 3 días sería lo ideal. Incluso hay personas que cocinan o hacen el meal prep para toda la semana. Yo aún en lo personal no he logrado hacer un meal prep de toda la semana. A veces incluso fallo en mi planificación, pero cuando tengo éxito logro hacer comida para 2, 3 días y eso facilita mucho mi toma de decisiones
hace que me equivoque mucho menos comiendo lejos fuera de casa y también hace que ahorre dinero, así que es ventaja por todos lados. Entonces la respuesta para esta pregunta es: dedica tiempo en una sola planificación si es posible, si no en dos o en tres, y te vas a ahorrar un montón de tiempo, un montón de dinero, y vas a comer mucho mejor que si vas a la calle a experimentar, a gastar dinero, y no siempre lo que comas en la calle va a tener el mejor ingrediente o va a tener la preparación de acuerdo a tu objetivo. Así que sí, meal prep siempre es superior a comer en la calle. Y en cuanto a rutina de ejercicio semanalmente, lo respondí en en una de las preguntas anteriores, pero una sesión de entrenamiento no tiene que durar hora y media, 2 horas, a menos que seas un deportista, que en ese lado se entiende. Una rutina, aunque no me gusta la palabra rutina, o una sesión de ejercicio físico, fácilmente puede durar 45 minutos, 1 hora, y debería ser suficiente para cubrir necesidades de ejercicio físico y para crear un estímulo necesario para dar adaptaciones. Y como dije, 2 sesiones de ejercicio de fuerza por semana son suficientes para crear adaptaciones en cuanto a masa muscular, en cuanto a fuerza, y no es necesario que te la pases en el gimnasio 4 días, 5 días, o que cada día que vayas te quedes ahí 3, 4 horas. Esa es la respuesta para ejercicio físico. Y tenemos una última pregunta. El podcast de hoy no es muy extenso, pero espero que ofrezca valor y que dé respuestas creo que a personas que tienen preguntas similares a las que he respondido acá. Y la pregunta dice: ¿necesito suplementos? Hice un podcast hace pocas semanas acerca de la suplementación y se considera que el suplemento es individualizado, depende del contexto personal, pero podría mencionar algunos suplementos que podrían ser útiles para prácticamente todo el mundo, entre ellos el magnesio, que siempre lo recomiendo, y el magnesio ayuda con relajación, ayuda con función del corazón, función del sistema nervioso, sistema digestivo, niveles de energía, y hay varios tipos de magnesio. ¿Cuáles son mejores para tomar? Todos los que sean quelato de magnesio. Un quelato de magnesio quiere decir que el magnesio está unido a un compuesto llamado quelato y permite una mejor absorción. Dependiendo de cuál quelato tomes, el beneficio va a ser distinto. Y voy a poner un par de ejemplos. El citrato de magnesio beneficia el sistema digestivo, principalmente para personas que tienen problemas de tránsito intestinal, por ejemplo. También está el treonato de magnesio, que tiene que ver con función cerebral, especialmente si tienes ascendencia con problemas de Parkinson, de Alzheimer. También está el orotato, que tiene que ver con función cardiovascular, también si tienes ascendencia con problemas del corazón, enfermedad cardiovascular. Está el malato de magnesio, que ayuda con los niveles de energía a nivel muscular. Si eres una persona que hace actividad física y siente que hay una fatiga general después del ejercicio, este podría ayudar. Y está el glicinato y bisglicinato de magnesio, que promueve la relajación y ayuda a conciliar el sueño. Así que el magnesio es uno de los principales. Otro de los principales es el omega 3 o aceite de pescado. Lo ideal es que sea de triglicéridos o de fosfolípidos, que venga en una botella oscura y que tenga DHA y EPA en cierta proporción para que sea óptimo, que no esté oxidado, que no esté dañado. Y ese omega 3 contribuye a reducir la inflamación sistémica, contribuye a la tolerancia a la glucosa y contribuye a la salud del cerebro, ojos y articulaciones. Así que el magnesio y el omega 3 súper recomendados. La creatina, que se discute si es para deportistas o no, hay mucha evidencia que indica que la creatina puede traer beneficios prácticamente que a todas las poblaciones, desde niños, adultos, no deportistas y personas mayores, y principalmente a personas que tienen una restricción en cuanto a la ingesta de carne. La creatina tiene que ver con mayor reserva de energía para actividades que requieren un esfuerzo instantáneo, que requieren del uso de fuerza, y también para el sistema nervioso. Así que creatina prácticamente que para todo mundo. Y otro suplemento de mis preferidos que considero que prácticamente todo mundo debería tomar, aunque más en personas que tienen problemas con ingesta de proteína, es el batido de proteína de suero de leche. Puede ser hidrolizado si tienes intolerancia a la lactosa o simplemente aislado, en donde solamente se incluye la proteína y muy mínimo carbohidrato y grasas.
Esta puede ser una fuente importante de proteínas para personas que simplemente no tienen acceso a otra fuente de proteína, o que les cuesta desayunar, o que hacen actividad física y están intentando mejorar su composición corporal a través de la ganancia de masa muscular. Así que estos son 4 suplementos que yo recomendaría prácticamente para todo el mundo. Hay muchos más. Hice un podcast acerca de la suplementación que voy a referenciar en la descripción, y espero que esa referencia les sea útil. No están todos ahí porque son muchos suplementos de todo tipo, pero siempre antes de comprar un suplemento, evalúa tu situación individual, piensa para qué lo quieres, busca la evidencia porque vas a gastar dinero y la idea es que ese dinero traiga el mayor retorno de inversión posible. Entonces no es comprar suplementos porque sí. Comprar suplementos no es la píldora mágica, porque si tus hábitos de sueño, de movimiento y de comida no son óptimos, o no están al menos mínimamente bien, el suplemento va a ser un gasto innecesario de dinero y de tiempo. Así que estas fueron las preguntas que respondí para el podcast del día de hoy. No es un podcast muy largo, pero como mencioné, espero que ofrezca valor y que aclare dudas que cualquier persona pueda tener. Si tienen sugerencias para temas de siguientes episodios, pueden revisar la descripción. Ahí están mis redes sociales. Está Instagram, está el Twitter, está también mi canal de YouTube, en donde pueden acceder, dejar comentarios. Siempre estoy abierto a sugerencias. Si tienen feedback o comentarios acerca del podcast, pueden dejar una reseña en Spotify, también en YouTube. Y si este contenido les parece de valor y les gustó, les es de su agrado, pueden dejar una reseña, pueden compartirlo. Y bueno, yo siempre agradecido con los comentarios de las personas acerca del podcast. Hago el esfuerzo por traer información que considero que puede ser útil para mejorar hábitos de salud, hábitos de sueño, hábitos de todo. Y eso también es un recordatorio para mí de intentar mantener los hábitos y la forma de conducirme lo mejor posible para hacer una influencia positiva para los demás. Así que este ha sido el episodio número 42 de Pensando Entrenando. Con ustedes nuevamente Aníbal Araúz. Y recuerden compartir el episodio si les gustó, dejar sugerencias. Así que hasta el próximo episodio y se cuidan.